Bueno, chicos, estamos volviendo todo ya. Vamos a arrancar con aquellos que estaban en la sala uno. En la sala uno teníamos estas preguntas. Ahí ya seguimos, chicos, aguántenme. Perdón. Bien, en la sala uno el grupo estaba formado por, a ver si no me equivoco, Azamé, Rodrigo José, De Simón María, Doubus, puede ser Tamara, Grutmacher, Herrera Virginia, Miño, Pascual Tomás, Salas y Viana. Bien, este grupo tenía para responder estas preguntas que tenían que ver primero con las características más importantes de los estafilococos y luego hablábamos un poquito de la importancia de lo que es el Staphylococcus aureus, más problemas tenía con ciertas características. Bien, a ver, Asame, contame, ¿cuáles son, si me tenés que responder la primera pregunta del grupo y contarle a tus compañeros? eh, Vamos acá, esperen un ratito. Sala uno. Muy bien. ¿Cuáles son las especies de estafilococos gram positivos? Está más importante en las infecciones humanas. Asamé Javier, ¿puede ser? ¿Me escuchan, chicos, o no? Sí, Sí, profe. Profe, se Muy, escucha. muy bien, entonces Asamé estaba en ese grupo. Rodríguez José. Sí, profe. Bien, contame esa pregunta. Los tipos de estafilococos que hay son estafilococos aerus, epidermis, eh, Sapropyticus, Plutonensis. Los tres Esos de son los tipos. importancia médica. Los tres de importancia médica que dimos en el teórico, dimos en los trabajos prácticos. Los aerus, los epidermis, No, se llaman Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus. Ya están sí. aptos para ustedes hablar correctamente. ¿Y en qué características y a qué patología están asociados? Más o menos, en general. Los, los estafilococcus aerus asociados a em, La idea es cuando ustedes se junten en grupos, en salas, es armar un pequeño trabajo y que todos tengan las respuestas para cuando se le va a preguntar. Si no, esto en la forma dinámica no sirve. Hola, Y que profe, ¿cómo? tengan. Yo estaba en el baño, por eso no respondí cuando usted me llamó. Bien, vamos, acá tenemos lo que son Staphylococcus aureus, entonces, ¿tá? Que están relacionados a lo que son, más que nada, infecciones. Siempre tienen que contar las características, ¿tá? Están relacionados mucho a infecciones endógenas, porque ellos son microbiota del cuerpo. Están muy relacionados en pacientes que están internados, epidermis, a infecciones intrahospitalarias asociados a catéteres, y el saprophyticus más que nada está asociado a infecciones urinarias. Eso con respecto a lo que son los estafilococos. Bien, después teníamos otra pregunta, en este caso, que dentro de los estafilococos teníamos que más que nada centrarnos en el Staphylococcus aureus, y este Staphylococcus aureus podíamos clasificarle
en determinadas formas que trabaja, que puede ser produciendo infecciones superficiales y produciendo infecciones profundas. Bueno, Samet, ya que no pudiste responder la primera, respóndeme esta. La clasificación de las infecciones del Staphylococcus aureus pueden ser infecciones cutáneas de tejidos blandos, como por ejemplo forúnculos, que son abscesos. Pueden ser infecciones invasivas profundas, como por ejemplo una endocarditis, que son unas infecciones de las válvulas cardíacas. ¿Solo eso tenemos? En el teórico lo Y nombrábamos un montón de ejemplos, de clasificaciones superficiales y profundas. Fíjense, las superficiales, ¿cuáles pueden ser? Foliculitis, forúnculos, antrax, impétigos, hidradenitis, mastitis. carbunco, No, el carbunclo es producido por otra patología, por un Bacillus anthracis, se llama eso. ok, Bien, entonces fíjense la cantidad de superficiales que tenemos. Entonces, Staphylococcus aureus tiene una característica de trabajar que produce infecciones que son superficiales e infecciones que son profundas, ¿sí? Entonces, dentro de las superficiales tenemos que caracterizarlas y tenemos que ordenarlas para poder hacer su estudio, ¿sí? Entonces, estas infecciones puede haber, siempre acuérdense, pueden ser consecuencias siempre de una, ya sea la persona sea portador microbiota transitoria, ¿tá? Y entonces hay un rompimiento de este equilibrio y de ahí pueden aparecer, ¿tá?, la mayoría de estas características, ¿sí? Después teníamos más superficiales, teníamos abscesos, em, normalmente el que es producido por ejemplo, por una toxina, el síndrome de la piel escaldada. Después teníamos el síndrome del shock tóxico, producido por una toxina que es la TSS1. Son características. Entonces, fíjense en las lesiones para nombrar. Entonces teníamos lesiones superficiales y también teníamos lesiones profundas. Dentro de las lesiones profundas vamos a tener neumonías, bacteremias, endocarditis, infecciones urinarias del tipo descendentes, normalmente intoxicaciones alimentarias, porque también tenían la capacidad de producir toxinas, y esas toxinas eran las que producían estas diarreas características cuando este Staphylococcus aureus tocaba una cierta temperatura de ciertos alimentos y podían llegar a desarrollar eh, lo que son las diarreas características por aureus. Entonces, fíjense, para comenzar su estudio, teníamos esa clasificación. Entonces, ahora, como recién justo lo decíamos, esta Staphylococcus aureus tenía la característica entonces de producir no solamente enzimas para producir su fisiopatogenicidad, sino que también tenían diferentes factores de virulencia que estaban asociados a cierta patología. De Simón, ¿me puedes contar esta? Buen día, profe. Buen día. Em, las que nosotros anotamos fueron las que, digamos, están asociadas a enfermedades específicas, que Ujú. serían la toxina del síndrome del shock tóxico, que es justamente la que produce el shock tóxico. Em, después teníamos es producida por las enterotoxinas, de las que hablé recién. Y también tenemos a la toxina exfoliativa o epidermolítica que va a producir el síndrome de la piel escaldada. Ujú. Esos son toxinas. ¿Y las enzimas que producen? ¿A qué está asociada? ¿A qué patología están asociadas las? Porque las enzimas también son factores de virulencia.
Yo tengo anotadas algunas cosas, profe, como que, por ejemplo, las lipasas, por ejemplo, favorecen a la sobrevida en las partes más sebáceas de la piel. Después, la coagulasa forma capas de protección que protegen de la fagocitosis. Ujú. Em, la catalasa altera los productos reactivos del oxígeno, era la que ayudaba también a generar daño tisular. Ahí estamos. Em, la hialuronidasa también degenera tejido conectivo. Las nucleasas hidrolizan ácidos nucleicos de las células del huésped para diseminar su cepa. Y la estafilolicina o fibrolicina o estafiloquinasa que Ujú. disuelve coágulos de fibrina. Eso Exactamente. es lo que Fíjate tengo que anotado del hay protocolo. patologías con nombres específicos asociadas, como vos mismo lo dijiste, Sí. a toxinas y después las enzimas también producen lesiones características, ¿sí? Entonces, dentro de las toxinas que vos nombraste están esta toxina exfoliativa o epidermolítica que produce lo que es el síndrome de la piel escaldada, ¿está? Después tenemos las enterotoxinas, que eran la A1 o la A2, características relacionadas a lo que son intoxicaciones alimentarias. TSS1, el síndrome de shock tóxico, muy relacionada al uso también de los tampones anteriormente, ¿sí? Fíjense, enzimas como coagulasa, como catalasa y hialuronidasa llevan a la producción de pequeños forúnculos y ayudan a la producción de impétigos, foliculitis, bueno, y forunculosis. Produce una lesión, el impétigo de Staphylococcus aureus. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, chicos, con una patología que la vamos a ver cuando vemos hongos, que son cándidas, que también producen una lesión a nivel de la boca. Y también, chicos, vamos a ver más adelante una viral que produce una lesión a nivel también de los labios, que son los herpes simple tipo 1, herpes labial, pero obviamente con lesiones que en apariencia ya podemos ir diferenciándolas. Las lesiones, por ejemplo, a nivel por Staphylococcus aureus a nivel de la boca o a nivel de la piel, más que nada, tiene como unas secreciones amarillentas doradas, muy característicos del nombre de él, que es aureus. ¿Sí? Fíjense, todas las enzimas llevan a la producción de este tipo de lesiones, como para que ustedes, de ahí que podemos agregar las nucleasas, que permiten la diseminación y también, por ejemplo, otras características que le permitían, obviamente, hacerse profunda y producir las infecciones profundas. Bien, eso como característica general para ir relacionando al Staphylococcus aureus. Dous, Tamara, contame un poquito de esto. Dice, las penicilinas naturales se utilizan en el tratamiento empírico de las infecciones por Staphylococcus aureus. ¿Qué, ¿Me escuchas? a qué conclusión llegaron? Sí, te escucho. Ok. Que no, son de que hay muchas cepas de Staphylococcus aureus que han desarrollado resistencia a la penicilina debido a la producción de las beta-lactamasas, que son enzimas que inactivan a las penicilinas. Eh, Bien. entonces se tienen que utilizar otra alternativa como, por ejemplo, vancomicina o cefaloporinas, puede ser. Bien. Bueno, vamos hasta la primera parte, estuviste, la justificación está perfecta, ¿sí? Como vos mismo lo dijiste, ¿sí? No se utiliza porque se sabe que entre el 90 y el 99% de las cepas de Staphylococcus aureus son productoras de enzimas que se llaman enzimas del tipo penicilinasas, que lo que hacen es destruir el anillo beta-lactámico, ¿sí? De acuerdo a eso, se tiene que evaluar el comportamiento de la cepa mediante un antibiograma para ver si podemos darle la segunda opción terapéutica, que sería un beta-lactámico más un inhibidor. Yo me iría primero a esa, a las cefalosporinas de quinta generación, porque ustedes fíjense que dentro de los beta-lactámicos, ¿quiénes están?
¿Cuáles son los betalactámicos? ¿Cuáles son los antibióticos betalactámicos? Penicilina, cefaloporinas, Entre todos, vamos, ayúdenles. La pregunta va para todos, no solamente para el grupo este. ¿Quién? Carbapenemes, ¿quién más? los monobactámicos. Los monobactámicos. Entonces, nosotros sabemos que Staphylococcus aureus tiene una resistencia natural a los monobactámicos. O sea, lo sacamos del mercado. Pero dentro de si es productora de penicilinasas, lo que hacen, chicos, es destruir el anillo betalactámico. Entonces, obviamente, ni las penicilinas, ni las cefalosporinas de primera generación le vamos a dar en este caso. De ahí es que la industria farmacológica crea, ¿tá?, los inhibidores de las beta-lactamasas, que también es un beta-lactámico. ¿Para qué? Para poder contrarrestar a este tipo de resistencia adquirida por la bacteria, ¿sí? Pero no se va a informar nunca hasta no ver el comportamiento de esta cepa, porque esta cepa pudo haber adquirido otro tipo de resistencia que barre del mercado de utilidad, digamos, a todos los beta-lactámicos. Entonces, la vancomicina y va a ser una opción terapéutica siempre y cuando el Staphylococcus aureus no sea resistente a los macrólidos, a las lincosamidas, que también es algo que en el antibiograma de Staphylococcus aureus se evalúa porque son las opciones terapéuticas. Vancomicina es la última opción terapéutica para Staphylococcus aureus porque es un antibiótico, chicos, que se da vía endovenosa, se obtiene a través de la receta triplicada, es solamente de uso intrahospitalario, hay veces que es difícil de conseguir, entonces todas estas características hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, tal cual como justificó, la primera justificación de Tamara estuvo perfecta, ahora, bien, vamos acá. ¿Tá? Entonces, estas enzimas, como dijo Tamara, ¿tá?, se fueron codificando genes y se fueron eliminando del mercado, más que nada a lo que son las derivados de las penicilinas, como las aminopenicilinas, y también, chicos, afectan a las cefalosporinas de primera generación y esta segunda. La industria farmacológica entonces resuelve este problema creando los inhibidores de la beta-lactamasas, que ¿cuáles eran? ¿Quiénes El eran ácido clavulánico, el sulbactam, el ácido clavulánico y el ácido el tazobactam también. el tazobactam también, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? La bacteria puede haber adquirido este tipo de resistencia, ¿sí? No solamente puede ser que no creó enzimas, pero pudo haber creado este tipo de resistencia. Grutmacher, contame esto, ¿qué es la resistencia a la meticilina? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la bacteria logró cambiar el sitio blanco de los beta-lactámicos debido a un gen que se llama MECA. De esa manera, el antibiótico no puede reconocer las PLPs, que es su sitio. Muy bien, exactamente. Entonces, de acuerdo a eso, chicos, está, es que ya barre del mercado o de las posibilidades, ¿sí?, de trabajar con todo lo que sean los beta-lactámicos, porque como dijo su compañera, lo que hizo fue modificar, chicos, el sitio blanco y de esta manera ningún beta-lactámico podía ser. Lo que hace es transformar un sitio, para que ustedes se imaginen, como hablábamos en el trabajo práctico con algunos todavía falta dar esta parte, lo que hacía era modificar de ser una PLP común, vamos a decir de forma cuadrada, la modificada a través de la transforma redonda, que vamos a llamarle PLP2A', ¿sí? Entonces, como les contaba, dejaba por afuera a todos los betalactámicos, menos a la cefalosporina de quinta generación, que están una de las últimas que se han creado, que todavía, gracias a Dios, sí, la bacteria no tiene resistencia, pero también son de difícil
difícil, perdón, acceso. Por ahí en Argentina todavía tampoco están, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Dentro de esta meticilina resistencia, como dijo su compañera, ¿sí? Teníamos diferentes tipos también, vamos a tener que agregar esto, donde este tipo de resistencia se puede dar dentro del ambiente hospitalario y vamos a llamar Staphylococcus SA, significa Staphylococcus aureus, meticilina resistencia, H significa hospitalario, ¿sí? Y cuando hablamos en la comunidad, le agregamos la CO, ¿sí? Son diferentes tipos de resistencias que hay, si vienen con no genes acompañantes. Digamos que la del hospital es cuando viene con más genes acompañantes, pueden ir con otros tipos de resistencia, y la comunidad es como que todavía no ha adquirido tanta resistencia a otros grupos de antibióticos. Eso es lo más importante para tener en cuenta en Staphylococcus aureus. Si ustedes me tienen, antes de cerrar con aureus, ¿quién se anima de este grupo a caracterizármelo microbiológicamente? Rápido. ¿Cómo me lo presentarían a la bacteria? ¿Quién se anima? Es una bacteria. Y vamos practicando cómo presentan a la bacteria. Herrera, ¿te animás? Te escucho perfecto. ¿Sí? Que se dispone en el aureus. Sí, estamos hablando del aureus que se dispone en. ¿Cuál es la disposición? En Cabeza, racimos. En racimos. en racimos. Staphylococcus aureus es encadena en racimos. ¿Y qué más? ¿Qué tiene para diferenciarlo de los estreptococos? Es catalasa positiva, Catalasa positiva y coagulasa positiva. coagulasa positiva. De esa manera presentan a la bacteria. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta de aureus, chicos? ¿Nada? Bien, vamos a la 2. Comenzamos con la primera pregunta de los de la sala 2, donde en la sala 2 vamos a arrancar con Acosta. Sí, profe. Contame un poquito de esto. Bueno, los Staphylococcus epidermidis y saprophyticus son cocos gram positivo. Están dispuestos en racimos, tienen la morfología esférica, son inmóviles y bueno, talasa positivo Ajá. Y uno más. y Coagulasa, coagulasa negativo. negativo, bien. ¿Y cómo hacemos para diferenciar a ellos dos? ¿Te acordás o no? No me recuerdo. Bien. Entonces, aparte de caracterizarlos a nivel de lo que es laboratorio, acuérdense que ambos son microbiota habitual de la piel, como vos dijiste, son gram positivos dispuestos en racimos, son catalasa positiva, coagulasa negativa, pero epidermidis es sensible a la novobiosina y saprophyticus es resistente a la novobiosina, que era un fármaco, vamos a decir una sustancia que antiguamente se utilizaba como antibióticos, hoy en día solamente como diferenciador de estos dos tipos de especies, y colocábamos en un antibiograma y podíamos diferenciarlo. Entonces acá lo caracterizamos bien a Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. Bien, bien Profe, Acosta. Sí,
También en epidemia se agregaría que es capaz de producir slime. Eso es como un factor de virulencia, pero también podés No se contar, lo... pero es como una característica propia de él. Sí, le podés agregar como una característica microbiológica de él, que es uno de los pocos que puede producir, digamos, esta símil cápsula de polisacárido que se llama slime, ¿sí? Ok, gracias. Bien, después teníamos otra pregunta que teníamos, bueno, y acá vamos a hablar un poquito de las patologías asociadas a ellos dos. Bastos, Hola, ¿se escucha? sí, se escucha. Em, en la epidermitis, Staphylococcus epidermitis serían la endocarditis, dermatitis atópica, em, porúnculos, abscesos, la, y la Staphylococcus saprophyticus, infección Ujú. urinaria del trato urinario. Bien, más que nada estaba asociado ahí. Entonces, Staphylococcus epidermidis, chicos, tiene una característica que es de nuestro cuerpo, que recién dijimos que los dos son así. Son microbiota. ¿Dónde normalmente vive Staphylococcus epidermidis? En la piel. En la piel, exactamente. En la zona de la ingle, chicos, ¿sí? Está muy relacionado a zonas húmedas, en la axila, en la ingle, ¿tá? Hay un montón de, más que nada, que son microbiota de nuestro cuerpo que están asociados para también, por ejemplo, en el pubis, las glándulas sebáceas, ¿tá? Y sin embargo, Saprophyticus más que nada coloniza también la zona de la piel, para muy relacionado a la parte de la zona del recto. Por eso que, y del tracto genitourinario, por eso es que tiene la capacidad de, cuando se rompe este equilibrio, producir esas patologías que sus compañeros las nombró. Entonces, Staphylococcus epidermidis, ¿tá? Como recién dijo uno de sus compañeros, como para resaltarlo él, presentaba un factor de virulencia, que es la producción de un slime o una capa de exopolisacario, pero esta producción de slime o esta capa de exopolisacario, ¿cuándo se daba? En caso de colocarse un catéter y no desinfectarse con cuidado. Bien, porque tiene que tocar el plástico, ¿sí? Al tener contacto con el plástico, ahí era su factor, digamos, su señal para poder producir este tipo de características. Bien, entonces, de acuerdo a esto, estaba desarrollando infecciones con catéteres, endocarditis protésica, prótesis vasculares y articulares, osteomelitis, bacteremias en pacientes inmunocomprometidos, y Saprophyticus, infecciones, urinarias en mujeres de edad fértil. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo más importante entonces en patologías asociadas a estos dos tipos de estafilococo. Ahora, De León me va a responder y me va a armar el algoritmo de diagnóstico en el laboratorio. ¿Cómo se hacía? Buen día. Buen día. Nosotros colocamos que sería la prueba de coagulasa. Antes. ¿Cómo se hace? Antes de llegar a la prueba de la coagulasa, ¿cómo se hace el algoritmo de diagnóstico? Se toma la muestra, ¿y ahí qué hacen? Se hace el cultivo para saber si es gram positivo o negativo. Con el cultivo vos no sabés si es gram positivo o gram negativo. Que yo sepa, con el cultivo no se hace. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llama así para saber gram positivo o gram negativo? La técnica de gram. La técnica de gram, exactamente. La tinción de gram es la que te permite a vos saber si es gram positivo o gram negativo, no el cultivo. Con el cultivo, Sí. bueno, ves gram. Con la tinción de gram vos ves. Bien, ¿y ahí qué más se hace? Después descubrimos si están dispuestos en racimos o en cadenas. Eso con gram, ¿sí? Pero, ¿y en este caso cómo estarán dispuestos? En racimos. Bien, ¿y ahí qué Los más? estafilococos. ¿Y ahí se hace? Ahí se hace la prueba de coagulasa. No, antes, ¿qué se hace? Se cultiva la muestra.
Entonces se hace tinción de Gram, se cultiva la muestra en paralelo para obtener las colonias. Y del cultivo ustedes obtienen las colonias para hacer recién, y ahí sí seguís. ¿Qué prueba se hace, Trim? Se hace entonces, fíjense, tienen que ser siempre en forma ordenada, chicos. ¿Cómo se trabajaba en el práctico que habíamos dicho? Se toma una muestra, al tomarse la muestra, se hace la tinción de Gram. En la tinción de Gram vamos a ver que son cocos, Gram positivos, dispuestos en racimos. En paralelo se cultivan a dar sangre, se espera un tiempo que crezcan las colonias, se obtiene la colonia, se hace la prueba de la catalasa, van a dar positivo a catalasa, se hace la prueba de la coagulasa, van a dar negativo, y se enfrentan al disco de la novobiosina. Eso sería un algoritmo de diagnóstico para estos dos. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Para todos, porque acá estamos cerrando con cocos, ¿eh? Profe, ¿podría ser agar manitol también? Agar maritol salados para Aureus. Agar maritol salado es una vez que vos a Aureus lo obtuviste en agar sangre, podés hacer, repicar la colonia, y en ese caso podés obtener, también sembrarlo en... Eso es solamente para Aureus. Bien, ¿preguntas de esto? ¿Nada? Sigo entonces. Seguimos. Acá terminábamos con lo de la sala 2. Vamos a la sala 3. En la sala 3 ya comenzábamos con los estreptococos. Areco, contame. Sí, profe. Según su hemólisis podemos clasificarlo en alfa, beta y gamma. Los alfa era lo que hacían una hemólisis parcial y alrededor del halo se veía como verdoso. Los beta hacían hemólisis completa, digamos, y en el halo se veía como transparente, y los gamma eran los que directamente no hacían hemólisis. Bien. ¿Ejemplo de cada uno? Sí. Del alfa, el Streptococcus pneumoniae o neumococo. De el beta, el Streptococcus pyogenes. Y del gamma, los del grupo Viridans. Bien. O los No. A ver, acá el enterococo es los gamas. Lo que pasa es que dentro de los enterococos ustedes van a tener, dentro del grupo Virians, ustedes van a tener gamma, alfa, beta. Los de importancia clínica son, a nivel del algoritmo de diagnóstico, son alfa hemolíticos, ¿sí? Entonces acá tenemos los representantes de importancia clínica en la clasificación que su compañera habló. ¿Estamos? Muy bien la clasificación. Se basa en un patrón hemolítico que producen ¿dónde, Areco? ¿Dónde ven ese patrón hemolítico? ¿Puedo responder, profe? ¿Dónde? Puedo responder, profe. Soy del mismo grupo, pero no soy Sí, areco. sí. Sería agar sangre. En el agar sangre. ¿Y en qué se basa? ¿En la presencia de qué se basa esta hemólisis? ¿Qué tienen ellos? Hemoglobina. No. No, hemoglobina no. ¿Qué tiene? Hemolicina. La bacteria tiene. Hemolicina. La bacteria tiene hemolicinas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen catalasa, ¿sí o no? Los estreptos, ¿qué son? ¿Catalasa positivo o catalasa negativo? Negativo. Negativo, pero sí tienen estas hemolicinas que les permiten diferenciarlos según la hemólisis que producen el agar sangre en diferentes grupos, ¿sí? Y entonces eso nos sirve para clasificarlos a los estreptococos de importancia clínica. ¿Estamos hasta ahí? Bien, ahora Vergel me va a contar esto.
Streptococcus agalactiae se procuraría en embarazadas de 35 a 37 semanas que quiere intentar parto vaginal, justamente porque es una bacteria que va a hacer hisopado en la embarazada en área rectal y vaginal para procurar esa bacteria, porque si está presente, en el momento del parto, el bebé puede como agarrar la Agalactiae y puede producir la posibilidad de meningitis neonatal y sepsis neonatal. Bien, perfecto. Súper bien. ¿Está? Entonces, hay una ley, ¿está? Donde se busca a este tipo de... Porque el Streptococcus galactiae, ¿qué característica microbiológica tiene? ¿Dónde normalmente, por qué es tan importante? Porque es microbiota transitoria de las mujeres, ¿sí? Entonces, hay que hacer un hisopado anal y vaginal, está en la semana, como dijo su compañera, 35, 36, 33, algunos ya lo hacen, ¿sí? Y lo que hace es, recuerda, entonces, ¿por qué? Porque es microbiota transitoria de nuestro cuerpo en algunas mujeres. ¿Cuál era el concepto de microbiota transitoria? ¿Quién se anima a contarme? Que no es habitual, que no se encuentra en todas las personas. Exactamente, que es variante de persona a persona. Algunas la tienen y otras no. Eso es concepto de microbiota transitoria, chicos, ya tenemos que ir esto rápido, ir saliendo. Bien, eh, González José me va a contar, ¿tá? Si realizamos un tratamiento con penicilina, si necesito hacer un antibiograma para tratarlo. González José. Muy bien. González Mosto. Hola, profe. Hola. Bueno, esta pregunta fue la que medio que estábamos ahí en duda y más debatimos. Ajá. Llegamos a la conclusión de que no se suele pedir el antibiograma porque es una bacteria que no tiene ningún tipo de resistencia natural y que en muy pocos casos, en la mayoría de todos los lugares donde leímos, decía que no hay mucha evidencia de que haya hecho alguna resistencia Perfecto, adquirida. perfecto. Re bien, esa es la justificación. A diferencia de Aureus, esta no tiene, ¿tá? una problemática con los antibióticos. En este caso se hace un test rápido, chicos, ¿sí? Se toma la muestra con un hisopo, se coloca en los test rápidos que evalúan la presencia o no de Agalactiae, y si está presente, ya se hace un tratamiento con penicilina y no hace falta un antibiograma. Muy bien, González. Bien. Bien, vamos a la última, ¿está? Que de esta. ¿Quién me cuenta las características? Medeiros. Hola, profe. Hola. Entonces son cocos gram positivos, tienen una gruesa capa de péptido glucano con presencia de ácido teicoico y lipoteicoico, son aeróbicos facultativos y por la tinción de grano entonces se ven de color violeta. Bien, entonces me dijiste, son cocos gram positivos, perfecto, ¿dispuestos en qué? En cadenas. Dispuestos en cadenas, ¿está? Acuérdense que son todas estas características que tenemos que contar de esta bacteria. Es un coco gram positivo, dispuesto en cadena, catalasa negativa, beta hemolítico, ¿sí? Acuérdense que al algoritmo de diagnóstico son PIR negativos, ellos no tenían la enzima PIRORIR, son test de CAM positivo, tenían el factor CAM que los buscaba, y acuérdense que es microbiota transitoria del intestino. ¿Queda claro eso? Cuando contamos las características microbiológicas, presentamos a la bacteria de esta manera. Unimos los que dimos en el práctico, o con algunos vamos a cerrar. ¿Con estas quedó?
¿Preguntas hasta acá? Van viendo más o menos para dónde van los estudios de cocos positivos. En la sala 4 vamos a arrancar con Ardaiz. Contame un poquito, ¿está? Las características microbiológicas. Bueno, la morfología son cocos esféricos, gram positivos. Contar a tu compañero qué bacterias tenías. ¿De quién Ah, vas a hablar? Streptococcus pyogenes. Piógenes. Muy bien. Entonces son cocos esféricos, gram positivos, dispuestos en cadenas. Son beta hemolíticos y tengo el grupo de Lansifield, grupo A, catalasa negativa y el crecimiento se da en cultivo y medios enriquecidos como agar sangre y en condiciones aeróbicas o anaeróbicas facultativas. Y pruebas de detección rápidas sería detección de antígeno del grupo A en muestras faríngea. Bien, bien. Normalmente entonces las características a presentar, como hablamos hoy de Galactiae, ¿está? Fíjense que siempre presentamos, como dijo su compañera, cocos gram positivo, dispuesto en cadena, catalasa negativo, beta hemolítico. Hasta ahí viene lo mismo. ¿Qué diferencia hay con la Galactiae? Que este era PIR positivo y sensible a la bacitracina. ¿Sí? Fíjense que son las características que lo diferencia de la anterior para poder reconocerlos. Bien, teníamos otra pregunta dentro de donde hablábamos, Bless me va a contar, Bless Abril, ¿está? De cuáles son las enfermedades superficiales y profundas causadas por estreptococos piógenes. Hola, profe, buen día. Buen En día. infecciones superficiales teníamos lo que es faringitis, escarlatina, impétigo, eríspera y infecciones de heridas. En profundas tenemos lo que es granjena, celulitis, linfagitis, neumonía, sepsis peripeural y shock tóxico. Bien, súper bien. Bien clasificado en superficiales y profundas. Algunas son supurativas y otras son no supurativas, chicos, ¿sí? Bien. Esta era la primera, digamos, las primer tipos de patologías que tenemos enfrente al piógenes. Este piógenes, a su vez, presentaba complicaciones. ¿Cuáles eran? ¿Te acordás? Las complicaciones. Sí, las complicaciones post-estreptococócicas. Ah, sí, sí. Puede ser fiebre reumática o Ajá. glomerulonefritis. Y glomerulonefritis. Bien. Si nosotros, chicos, estamos acá en presencia de estas superficiales y profundas, ¿sí? Donde la bacteria está produciendo su tipo de lesión. ¿Cuál va a ser el diagnóstico que ustedes van a solicitar? Ustedes están sospechando una faringitis. ¿Cómo van a buscar a la bacteria? Puede ser por el hisopado, profe, de la Por fauces. hisopado de las fauces. Y ahí va que vas a solicitar un cultivo de la bacteria, ¿sí o no? Claro, sí. Ahí. ¿Y si ustedes están enfrente a esta? Donde la bacteria es una complicación de la bacteria. Y ahí se ¿Por buscan qué? cuerpos. Se buscan los anticuerpos. ¿Se acuerdan cuál era la prueba que buscaba los anticuerpos de estreptococo? El asto, profe. Prueba del asto o ASLO, ¿está? Que busca la prueba de anticuerpo antiestreptolicina O, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Streptococcus piógenes en su estructura tiene una streptolicina O que induce la formación de anticuerpos en nuestro cuerpo, ¿sí? Esas son las características que tiene. ¿Va quedando claro? Bien, después teníamos qué antibióticos seleccionaríamos para tratar a una paciente con una neumonía de la comunidad producida por Streptococcus pneumoniae. Bueno, Chamorro, que nunca se conectó al grupo, tiene como ausente el trabajo.
Singolani. Profe, yo no me pude conectar, pero me uní. La idea es trabajar en grupos. Así es. Singolani, por favor. Hola, profe. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, puede ser que se lo trate con amoxicilina, pero si el paciente tiene resistencia o es alérgico, se lo puede tratar con cefatriaxona. ¿Puede Bien. ser? ¿Se Sí. diga así? Exactamente. ¿Qué pasaba con neumonía E? Había ya, no es que el paciente puede hacer la cepa usando este tipo de neumonía, podría llegar a tratar, podría llegar a tener un tipo de resistencia, ¿sí? Entonces, cuando estábamos hablando de neumonías producidas por neumonía E o también la sinusitis, nosotros vamos a tener en cuenta de que podemos tener cepas que son sensibles a la penicilina o a la amoxicilina, ¿tá? Donde también podíamos tener cepas que son con unas resistencias intermedias a más que nada a la amox y la penicilina, a los beta-lactámicos y de este grupo, donde ahí teníamos que subir las dosis de la penicilina y la amoxicilina. Pero también podíamos tener una alta resistencia a la cefalosporina de tercera, ¿tá? A la vancomicina y a la clindamicina. Entonces, tenemos que evaluar antibiograma porque ya hay tipos de cepas con determinadas resistencias. Y cuando el neumoniae estaba relacionado a producir, porque también produce otitis media y meningitis, podíamos tener en cuenta de que podíamos encontrarnos que podían ser sensibles a penicilina y amoxis, podían tener una sensibilidad intermedia a alguna cefalosporina de segunda y tercera generación, y también una resistencia a cefotaxime, a vancomicina y a rifampicina. Entonces, debíamos realizar antibiogramas porque allá habían cepas que podían llegar a modificar el sitio blanco y producir cierta resistencia, ¿sí? Eso como característica de neumonía. Y después teníamos una pregunta más, creo que acá, que si existe una prevención para neumonía y su respuesta es afirmativa, Fedenchuk me va a contar esta respuesta. Sí, profe. Buen Nosotros día. podemos tener distintos niveles de prevención. Uno podría ser la vacuna, que se le puede dar a los niños y a los adultos mayores de 65 años. Otras medidas pueden ser medidas de higiene. Bien, normalmente cuando hablamos de prevención estamos hablando de la vacuna, ¿sí? Que es lo único que previene más que nada la bacteremia de esta bacteria, ¿sí? Porque por ahí la infección primaria no es lo que te va a prevenir, pero sí las bacteremias y las complicaciones que tienen esta bacteria. En este caso, como vos mismos lo dijiste, es la vacuna, ¿tá? Donde tenemos de dos tipos, la Prevenar 13 conjugada, con 13 serotipos que se le da a 2, a 4 y a 12 meses, y la polisacaria, que es de 23 serotipos a mayores de 65 años, embarazadas a partir de la semana 12, ¿sí? Fíjense que entonces esto tenemos que ir más o menos manejando ya un poquito de vacunas. Bien, después tenemos en sala 5, teníamos a los enterococos, y en sala 5 me van a contar, estaba, si no me equivoco, Alegre Ariana. ¿Cuáles son las especies de importancia médica? Nosotras pusimos que son los enterococos faecalis, que son comúnmente implicados en infecciones del tracto urinario, bacteremia endocarditis, y el Enterococcus faecium, que es relevante por su resistencia a los antibióticos. Bien, muy bien. Bien, entonces importancia médica, ¿tá? Como dijo su compañera, Faecium y fecalis. Después teníamos esta preguntita acá, donde decíamos que
Entre los enterococos presentaba resistencia natural a varios antibióticos. ¿Cuáles son? Eso los voy a ir enseñando rápido porque estamos todos cortos de tiempo ya. Donde los enterococos tienen resistencia natural a las cefalosporinas, clindamicinas, aminoglucósidos en bajas concentraciones. Los betalactámicos son bacteriostáticos para ellos, no son bactericidas. Y al trimetoprim sulfa, ¿sí? Son las características que tienen. Entonces, fíjense que es medio, más que nada, esta resistencia se da en el Faecium más que en el Fecalis. El Fecalis es sensible a la ampicilina y es lo que a nosotros nos permite diferenciarlo en el algoritmo de diagnóstico. ¿Sí? Con respecto a esta pregunta que teníamos acá, describa la importancia del Streptococcus viridans. ¿Quién me cuenta rápido? Hola, profe, buen día. Le cuento rápido lo que debatimos, rapidito. Bueno, el Streptococcus es el grupo viridans, son Streptococcus, la mayoría son alfa, creo que puede haber también beta y gamma, pero las de importancia clínica son alfa. Bien. Son parte de la microbiota normal y esa es la importancia porque justamente son oportunistas, es decir, si hay un desequilibrio, digamos, puede llegar a ocasionar patologías, pero podemos tenerlas en el organismo, en la cavidad oral o en nasofaringe. Y también, bueno, mencionamos con respecto a la clínica que puede haber una endocarditis, pueden provocar una endocarditis por afecciones en las válvulas o, ya lesionadas o en abscesos dentales o en las caries, pero para eso los pacientes tienen que tener una cardiopatía de base, digamos, para poder contraer. Bien, exactamente. Esa es la importancia del grupo viridans, ¿sí? Así que fíjense que recorrimos por todo el teórico de cocos positivos, ¿sí? La idea es que cada grupo haya tocado una bacteria para poder presentarla, ¿tá? Y poder ir guiando y, digamos, ordenando los conceptos que están en clase teórica. ¿Estamos? Bueno, chicos, justito salimos, así que yo tengo clase ya allá en la facu. Si tienen alguna pregunta, la quieren hacer, o le hacen, si quedó alguna duda, lo podemos hacer también en trabajos prácticos, ¿sí? Profe, una pregunta. Mañana en Sí. trabajos prácticos es infecciones urinarias. Vamos a terminar con un grupo que me toca terminar antibiograma de Sí, aureus, resistencia, sí. ¿sí? Tenemos que hacer un repasito a ver si quedó bien claro y ya arrancamos, sí, con infecciones urinarias. Sí. Sí, sí. Gracias, Bien, chicos. Nos vemos, chicos. Buena semana para los que no. Chao. Hasta luego. Profe.